El sol de julio caía implacable sobre Puebla, convirtiendo las calles del centro histórico en un horno de piedra y concreto. A las 7 de la mañana, el termómetro ya marcaba 28 grados, y la humedad hacía que el aire pesara sobre los hombros como una manta mojada, densa y sofocante. En la calle 5 de Mayo, escondida entre edificios coloniales que la modernidad había dejado atrás como reliquias olvidadas, la pequeña capilla de Santa María de los Olvidados llevaba décadas abandonada. Su fachada de cantera rosa carcomida por el tiempo, la contaminación y la indiferencia colectiva de una ciudad que había aprendido a mirar hacia adelante sin voltear atrás. Las paredes de la capilla tenían ese tono rosado característico de las construcciones coloniales poblanas, pero ahora manchado de negro por el smog y el abandono. Las ventanas, alguna vez adornadas con vitrales importados de España, estaban tapiadas con ladrillos mal colocados, como ojos cosidos para no ver más. La puerta principal de madera, que alguna vez había sido tallada a mano por artesanos indígenas, obligados a glorificar a un dios que no era el suyo, colgaba de sus goznes oxidados con una inclinación derrotada. Afuera, la ciudad moderna rugía con su indiferencia. Camiones de carga expulsando humo negro, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, turistas tomando selfies frente al Zócalo a 3 cuadras de distancia, completamente ajenos a la historia oscura que dormía en ese rincón olvidado. Roberto Mendoza, un albañil de 52 años, con las manos callosas de quien había levantado media ciudad, ladrillo por ladrillo, se secó el sudor de la frente con un pañuelo rojo descolorido mientras observaba el viejo edificio con una mezcla de familiaridad profesional y desasosiego inexplicable. Sus ojos cansados, marcados por años de trabajo bajo el sol mexicano despiadado, líneas profundas en las esquinas, bolsas permanentes debajo, recorrieron las grietas que surcaban las paredes como cicatrices abiertas, como heridas que nunca habían sanado correctamente. Roberto había visto edificios como este toda su vida. Había demolido mansiones coloniales para hacer paso a estacionamientos. Había derribado iglesias barrocas para construir oficinas de gobierno. Había visto cómo la historia de México era borrada piso por piso, pared por pared, reemplazada por el concreto gris y anónimo del progreso. Cada vez le dolía un poco menos. O eso se decía a sí mismo, pero esta capilla, había algo diferente en ella, algo en la forma en que las sombras se acumulaban en sus esquinas, en cómo el silencio parecía más pesado alrededor de sus muros, en la manera en que incluso los perros callejeros evitaban caminar demasiado cerca de su entrada. A su lado, su equipo de 5 hombres descargaba herramientas de la camioneta destartalada, mazos, palas, escaleras de metal oxidado. «Esta capilla tiene más de 200 años, ¿verdad, don Roberto?», preguntó Julio, el más joven del grupo, apenas 23 años, con la energía nerviosa de quien aún no ha sido quebrado por la vida. 250, según me dijeron, respondió Roberto, encendiendo un cigarro barato. La construyeron en 1773. Fue refugio durante la Guerra de Independencia. Luego la usaron como hospital en la Revolución. Después, simplemente la olvidaron. El proyecto era simple: demoler el techo para instalar uno nuevo. El ayuntamiento había vendido la propiedad a un empresario de la Ciudad de México, un tal licenciado Armando Vega, quien planeaba convertirla en una boutique hotel de lujo, uno más de esos proyectos que desplazaban la memoria para instalar el dinero. Roberto conocía bien esa historia. Había visto cómo barrios enteros desaparecían para dar paso a condominios que los habitantes originales nunca podrían pagar. «¿Y por qué la abandonaron?», insistió Julio, mirando las ventanas tapiadas con ladrillos que parecían ojos ciegos. «¿Quién sabe, mijo?
En México abandonamos muchas cosas, edificios, gente, promesas. Roberto exhaló el humo. Lo importante es que nos pagan bien. 3 semanas de trabajo y podemos llevar algo extra a casa. Los demás asintieron. Estaban Miguel, un hombre corpulento de 40 años que había perdido su empleo en una fábrica. David, delgado y nervioso, con 2 hijos que mantener. Santos, el mayor del grupo a sus 60 años, con manos temblorosas pero experiencia invaluable. Y Tomás, callado y serio, que enviaba la mitad de su salario a su familia en Oaxaca. Entraron a la capilla rompiendo el candado oxidado que se dio con un crujido metálico que resonó como un suspiro liberado después de décadas de contención. Roberto empujó la puerta y ésta se abrió con un gemido largo y quejumbroso, como si el edificio mismo protestara contra esta invasión. El interior olía a humedad antigua, a madera podrida, a siglos de polvo acumulado y a algo más. Algo indefinible que hizo que varios de ellos arrugaran la nariz. Era un olor dulzón y enfermizo, como flores marchitas mezcladas con tierra húmeda, con un trasfondo metálico que Roberto no podía identificar, pero que le hacía pensar en sangre vieja. La temperatura dentro era al menos 10 grados más fría que afuera, lo cual no tenía sentido en pleno julio. El aire estaba inmóvil, estancado, como si no hubiera circulado en décadas. La luz del sol se filtraba por las grietas en las paredes y por un agujero en el techo, creando columnas de luz polvorienta que iluminaban bancas destrozadas, madera podrida cubierta de excrementos de palomas, estatuas de santos decapitadas, rostros sin ojos mirando a la nada, y un altar cubierto de escombros donde alguna vez se había celebrado misa para la élite poblana. «Pinche lugar da escalofríos», murmuró David, persignándose instintivamente con la mano derecha, mientras con la izquierda apretaba su linterna como si fuera un talismán protector. «Son solo piedras viejas», dijo Roberto, aunque él mismo sintió un nudo apretándose en su estómago, una sensación de ser observado que no podía sacudirse. «Empecemos con el techo, suban las escaleras». Mientras instalaban el equipo, Julio se detuvo frente a uno de los frescos desvaídos en la pared. Representaba lo que parecía ser una escena del bautismo de niños indígenas, pero algo en la imagen estaba mal. Los niños en el fresco tenían expresiones no de alegría espiritual sino de terror. Sus bocas abiertas en lo que deberían ser cantos parecían gritos, y el sacerdote que los bautizaba tenía una sonrisa que era más depredadora que benevolente. «¿Ven esto?», llamó Julio a los demás. «Esta pintura. Hay algo raro en ella». Miguel se acercó, entornando los ojos en la penumbra. «Es solo una pintura vieja, chamaco. El tiempo distorsiona las cosas». «No», insistió Julio. «Miren las manos del cura. Están en los cuellos de los niños, no en sus cabezas». Roberto se acercó con su linterna, iluminando el fresco directamente. Julio tenía razón. Lo que de lejos parecían gestos de bendición, de cerca revelaban manos apretando cuellos pequeños, y en el fondo de la imagen, apenas visible bajo capas de suciedad y deterioro, había figuras más pequeñas, figuras envueltas, figuras que parecían cuerpos. «Es solo simbolismo religioso», dijo Roberto, aunque su voz no sonó convincente ni para él mismo. Los pintores coloniales usaban imágenes intensas para representar la lucha contra el pecado, o algo así. Pero ninguno de ellos podía apartar la mirada del fresco. Había algo profundamente perturbador en él, algo que hablaba de secretos que la pintura había tratado de contar, de advertencias que nadie había escuchado. Tardaron 2 horas en preparar todo. Instalaron andamios metálicos bajo las vigas de madera carcomida que sostenían el techo de tejas.
Roberto subió primero, sus botas golpeando el metal con ecos que resonaban en el espacio vacío. Desde arriba podía ver todo el interior de la capilla. El piso de piedra agrietado, las paredes con frescos desvaídos que alguna vez representaron escenas bíblicas, ahora apenas reconocibles. «¿Ves algo peligroso, jefe?», gritó Miguel desde abajo. «Todo este techo está podrido. Hay que ser cuidadosos, o se nos viene encima». Roberto golpeó una viga con el mango del martillo. El sonido fue hueco, enfermo. «Empiecen a quitar las tejas desde ese lado. Yo trabajo aquí». El trabajo comenzó con el ritmo monótono de siempre, el golpeteo de martillos contra tejas, el crujido de madera antigua, el sudor corriendo por espaldas bronceadas. Para las 11 de la mañana habían quitado una sección considerable del techo. El calor era infernal ahora, el sol cayendo directo sobre ellos. Fue Julio quien lo escuchó primero. Se detuvo en medio de levantar una viga suelta, su martillo suspendido en el aire, el músculo de su brazo tenso y congelado. Sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas dilatándose como si acabara de ver algo imposible. ¿Oyeron eso? ¿Qué cosa?, preguntó Tomás sin dejar de trabajar, el golpeteo de su martillo contra la madera eco en el espacio vacío. Un llanto, como de bebé. La voz de Julio temblaba ligeramente. Venía de arriba. Los demás se rieron. Miguel le dio una palmada en el hombro que hizo tambalearse al muchacho. «Es el calor, chamaco. Te está derritiendo el cerebro. Bébete tu agua y concéntrate». Pero entonces lo escucharon todos. Primero fue un sollozo débil, tan tenue que casi podría haber sido el viento colándose por las grietas. Luego se hizo más claro, un llanto, débil, amortiguado por la distancia o las capas de madera, pero inconfundible. El sonido que hace un bebé cuando llora con desesperación, cuando llora porque tiene hambre, porque tiene frío, porque necesita a alguien que no viene. El sonido venía de arriba, de las vigas del techo que aún quedaban en pie, no de un solo lugar, sino de múltiples puntos, como si se moviera, como si buscara. El silencio cayó sobre el grupo como una losa de concreto. 6 hombres, hombres que se consideraban prácticos y terrenales, congelados en sus posiciones, mirando hacia arriba con una mezcla de confusión, incredulidad y ese miedo primitivo que viene de lo más profundo del cerebro reptiliano, el miedo a lo desconocido, a lo que no puede ser explicado. El sudor que corría por sus espaldas se sintió de repente frío. «Es el viento», dijo Roberto, pero su voz sonó insegura, quebradiza. «Estas estructuras viejas hacen ruidos extraños. El aire pasa por los huecos en la madera y...» El llanto se intensificó, cortando su explicación. Ahora parecía venir de múltiples direcciones simultáneamente. No uno, sino varios bebés llorando al mismo tiempo. Sus voces pequeñas superponiéndose en una sinfonía de angustia que se metía en los huesos, que hacía que el corazón latiera más rápido, que activaba todos los instintos de protección y al mismo tiempo todos los instintos de huida. Santos, el más viejo, el que había escuchado llorar a sus 8 hijos durante noches de fiebre y cólico, palideció hasta que su piel morena adquirió un tono cenizo. «Ese no es el viento, don Roberto», susurró, su voz rasposa rota por la emoción. «Yo sé cómo suena un niño llorando. He pasado noches enteras arrullando a mis hijos. Ese es el llanto de niños que tienen miedo, niños que están solos, niños que llaman a sus madres y nadie viene. Hay que bajar», dijo David, ya retrocediendo hacia la escalera del andamio, sus botas haciendo resonar el metal. «Esto no está bien, esto no está pinche bien». Miguel, normalmente el más valiente, el más escéptico, estaba completamente inmóvil, mirando hacia las vigas con una expresión que Roberto nunca le había visto. Terror absoluto. «¡Esperen!». Roberto levantó la mano tratando de recuperar algo de control.
No sean supersticiosos. Tiene que haber una explicación. Tal vez hay pájaros atrapados en las vigas, o ratones, o... Pero el llanto aumentó en intensidad, como si respondiera a sus palabras, como si protestara contra el ser reducido a simples plagas. Ahora sonaba desesperado, angustiado, lleno de un dolor que ningún animal podría expresar. Era humano, inequívocamente humano, y debajo de ese llanto algo más se hizo audible, un murmullo, como voces susurrando en un idioma antiguo, palabras que sonaban como náhuatl o algún otro dialecto indígena que ninguno de ellos podía entender, pero que de alguna manera comunicaba urgencia, súplica, acusación. Tomás, quien había permanecido en silencio, señaló hacia una de las vigas principales que aún quedaba intacta. «Miren». Todos siguieron su dedo. La viga, gruesa como un tronco, tenía algo tallado en la madera. Símbolos extraños, desgastados por el tiempo, pero aún visibles, y entre los símbolos, algo que parecía un nombre. Roberto se acercó, su corazón latiendo con fuerza, limpió el polvo con la mano. «Aquí yacen los olvidados, 1821», leyó en voz alta. El llanto se convirtió en un grito. Todos bajaron de los andamios como si el suelo estuviera en llamas. Se reunieron en el centro de la capilla, respirando con dificultad, mirando hacia arriba con ojos llenos de terror. «Esto es una pendejada», dijo Miguel, pero su voz temblaba. «Los muertos no lloran». «No son los muertos», susurró Santos. «Son los que nunca fueron llorados». «¿Qué carajo significa eso?», preguntó Julio al borde del pánico. Roberto caminó hacia el altar destruido, donde un libro viejo, medio podrido, yacía entre los escombros. Lo levantó con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, la tinta casi invisible, pero pudo leer algunas palabras. Registro de almas. 1821. Niños indígenas. Orfanato. Sus manos comenzaron a temblar. «Creo que esto no era solo una capilla», dijo, su voz apenas un susurro. «Creo que aquí pasó algo terrible». El llanto cesó de repente. El silencio que siguió fue peor. Era el silencio de los secretos enterrados, de las injusticias nunca resueltas, el silencio de cientos de años de olvido. Roberto miró a sus compañeros, vio el miedo en sus ojos, pero también vio algo más, la necesidad de entender. Como hombres que habían sido olvidados por el sistema, que trabajaban en las sombras de la grandeza de otros, sentían una conexión inexplicable con esos llantos. «Mañana traemos linternas más potentes», dijo finalmente, «y vamos a descubrir qué hay arriba. Lo que sea que pasó aquí, merece ser conocido». Nadie discutió. Recogieron sus herramientas en silencio y salieron de la capilla. El sol seguía brillando afuera, la ciudad seguía su rutina, pero ellos habían cruzado un umbral. Habían escuchado algo que no debían escuchar. Esa noche, Roberto no pudo dormir. En su pequeña casa en la colonia obrera de La Libertad, un nombre irónico para un barrio donde la libertad era un lujo que nadie podía pagar, acostado junto a su esposa Gloria en una cama que chirriaba con cada movimiento, miraba el techo agrietado mientras el libro que había tomado de la capilla yacía sobre su mesa de noche como una presencia acusadora. Afuera, los perros callejeros ladraban con esa agresividad desesperada de los que han aprendido que la vida es una pelea constante. Los niños del vecindario jugaban fútbol bajo las luces amarillentas y parpadeantes de los postes de luz, sus gritos de alegría contrastando con el peso que Roberto sentía en el pecho. Una patrulla policial pasó con su sirena aullando, probablemente dirigiéndose a alguno de los problemas rutinarios del barrio, una pelea de cantina, violencia doméstica, un robo. La vida normal continuaba, pero él ya no se sentía normal. Se sentía como si hubiera cruzado una línea invisible, como si al entrar a esa capilla,
Al escuchar esos llantos, al tocar ese libro, hubiera activado algo que no podía desactivar. Gloria dormía a su lado con la respiración profunda y regular de quien ha aprendido a desconectarse del mundo para sobrevivir otro día. 30 años de matrimonio, 30 años de levantarse antes del amanecer, de estirar cada peso, de sacrificarse por los hijos. Era una mujer fuerte, su esposa, más fuerte que él en muchos sentidos. Finalmente, a las 3 de la mañana, cuando el insomnio se volvió insoportable, Roberto se levantó con cuidado de no despertar a Gloria. Se puso una camiseta vieja y bajó a la cocina, donde la luz fluorescente zumbaba con ese sonido irritante que había prometido arreglar desde hace meses, pero nunca encontraba tiempo. Preparó café en la cafetera de aluminio que habían recibido como regalo de bodas. El aroma familiar le dio un pequeño consuelo. Se sentó en la mesa de formica desgastada y abrió el libro bajo la luz cruda de la cocina. Las páginas crujieron al abrirlas, tan frágiles que temió que se desintegraran en sus manos. La tinta era de color sepia, escrita con una caligrafía elaborada pero temblorosa en algunas partes. El español era antiguo, formal, lleno de construcciones que ya no se usaban. Registro de almas confiadas al cuidado de la capilla de Santa María de los Olvidados. Año de Nuestro Señor, 1821. Roberto pasó las primeras páginas. Eran registros administrativos, donaciones de familias ricas, compras de suministros, gastos de mantenimiento. Nombres que reconocía de las calles de Puebla: familia Méndez, familia Rosales, familia Sánchez de la Barrera, las élites de la época. Pero luego llegó a una sección diferente. Páginas y páginas llenas de nombres, nombres indígenas. Xochitl, hija de padres desconocidos, aproximadamente 6 meses, entregada el 15 de marzo de 1821, olvidada el 20 de marzo de 1821. Citlali, huérfana de guerra, aproximadamente 8 meses, entregada el 3 de abril de 1821, olvidada el 12 de abril de 1821. Cuauhtémoc, encontrado en las ruinas, aproximadamente 4 meses, entregado el 28 de mayo de 1821, olvidado el 30 de mayo de 1821. Itzae, hija de madre ejecutada, aproximadamente 5 meses, entregada el 16 de junio de 1821, olvidada el 21 de junio de 1821. La palabra olvidada se repetía una y otra vez. Roberto no era tonto, entendía perfectamente lo que significaba. No era olvido accidental, era eliminación deliberada. Cientos de nombres, literalmente cientos. Roberto comenzó a contar. Pasaba las páginas con manos temblorosas, sus ojos recorriendo lista tras lista, y junto a cada nombre, la misma secuencia cruel, fecha de entrega y fecha de olvido. A veces apenas días de diferencia, a veces solo horas. Dios mío, susurró, su voz quebrándose. ¿Qué hicieron aquí? Siguió leyendo, ahora con una fascinación horrorizada. Había anotaciones marginales en algunas páginas, escritas en una letra diferente, más descuidada. Este lloró demasiado. Las familias se quejan. Este tiene la piel muy oscura, no vendible. Esta tiene una deformidad en el pie, inadoptable. Este se enfermó, contagio posible, eliminar. Roberto sintió bilis subiendo por su garganta. Corrió al baño y vomitó el café en el inodoro, sus manos aferrándose al borde de la taza mientras su cuerpo se sacudía con arcadas. Cuando regresó a la cocina, limpiándose la boca con el dorso de la mano, vio que Gloria había bajado. Estaba de pie junto a la mesa, con su bata floreada mirando el libro abierto. «¿Qué es esto, Roberto?», preguntó suavemente. Él le contó todo, cada detalle. El llanto, las vigas, el libro, los nombres. Mientras hablaba, vio lágrimas correr por las mejillas de su esposa. «Eran bebés», dijo ella. «Solo bebés». El martes amaneció gris sobre Puebla.
Nubes pesadas cubrían el cielo, amenazando con una tormenta que no terminaba de llegar. Roberto llegó a la capilla a las 6:30 de la mañana, encontrando a su equipo ya reunido afuera. Ninguno quería ser el primero en entrar. ¿Trajeron las linternas?, preguntó, intentando sonar casual. Todos asintieron. Julio tenía ojeras profundas. «No dormí ni madres, don Roberto», admitió. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esos llantos. «Yo también», dijo David. «Mi esposa me preguntó qué me pasaba. No supe qué decirle». Miguel encendió un cigarro con manos nerviosas. «Miren, sé que todos estamos asustados, pero necesitamos este trabajo. Mi hija necesita operación de la vesícula, cuesta 30,000 pesos. No puedo darme el lujo de rajarme». Todos tenían sus razones para estar ahí. Santos necesitaba pagar las medicinas de su esposa diabética. Tomás enviaba dinero a su madre enferma en Oaxaca. David tenía deudas con un prestamista que cobraba intereses criminales. Julio ahorraba para la universidad que probablemente nunca podría pagar. Y Roberto tenía una hipoteca de una casa que el banco amenazaba con quitarle. Eran hombres atrapados por la necesidad. La libertad de elegir era un lujo que no podían pagar. «Entremos», dijo Roberto, «pero lo hacemos bien. Subimos, revisamos esas vigas donde escuchamos los ruidos, documentamos lo que encontremos, y si hay algo peligroso, llamamos a las autoridades». «¿Y si las autoridades no quieren saber?», preguntó Santos. «Usted sabe cómo son. Si hay algo feo ahí arriba, querrán enterrarlo de nuevo». Roberto sabía que tenía razón. Había visto cómo funcionaba el sistema. Los secretos incómodos desaparecían. Los desarrolladores pagaban. Los políticos miraban hacia otro lado. La historia se borraba para construir el futuro de unos pocos. «Entonces lo documentamos nosotros», dijo. «Con nuestros teléfonos, fotos, videos. Si encontramos algo, el mundo lo va a saber». Entraron a la capilla. La luz gris del día hacía que el interior se viera aún más desolado. Las estatuas de santos parecían acusarlos con sus ojos de piedra. El altar roto era como una boca abierta en un grito silencioso. Instalaron las escaleras y subieron, esta vez todos juntos. Las linternas LED iluminaban las vigas antiguas, revelando detalles que la luz del sol había ocultado. La madera estaba carcomida en algunas partes, pero sorprendentemente sólida en otras, y grabados en casi cada viga había símbolos, cruces, palabras en latín, fechas. 1821, leyó Tomás. Ese año se repite mucho. Fue el año de la independencia, dijo Roberto. El plan de Iguala, el fin del dominio español. Y miren esto, Julio señaló una viga donde las letras eran más claras. Refugio de los sin nombre, que Dios perdone lo imperdonable. Un escalofrío recorrió el grupo. Miguel, el más corpulento, decidió golpear suavemente una de las vigas huecas que habían identificado el día anterior. El sonido era definitivamente hueco. Golpeó más fuerte, se escuchó un crujido. «Cuidado», advirtió Santos. Pero Miguel ya había insertado una palanca en una grieta de la viga. Con un crujido enfermizo, parte de la madera cedió, y de adentro cayó algo, un paquete envuelto en tela podrida. Cayó a los pies de Roberto, levantando una nube de polvo antiguo. Todos retrocedieron instintivamente. «¿Qué es eso?», susurró David. Roberto se agachó lentamente, con manos temblorosas, comenzó a desenvolver la tela. Era lino, alguna vez blanco, ahora manchado de marrón por el tiempo. Dentro había Jesús, María y José. Roberto dejó caer el paquete. Huesos pequeños, de un bebé. El silencio que siguió fue absoluto. 6 hombres mirando los restos de un niño que había muerto hace más de 200 años, escondido en una viga como si fuera basura. «Hay más», dijo Tomás, su voz quebrada. Señaló hacia otras vigas. «Si hay uno aquí», no terminó la frase. No necesitaba hacerlo.
Durante las siguientes 2 horas encontraron 18 paquetes más, 18 bebés, algunos en la misma viga, amontonados como si hubieran sido descartados con prisa, otros en vigas diferentes, escondidos meticulosamente, envueltos con un cuidado perverso que hacía el crimen aún más horrible. Todos envueltos en la misma tela de lino que alguna vez fue blanca, de buena calidad, probablemente donada por familias ricas que pensaban que estaba siendo usada para arropar bebés vivos, no para enterrar muertos. Cada vez que encontraban uno, el proceso era el mismo. El crujido de la madera al ceder, la caída del paquete, el momento suspendido en el tiempo antes de desenvolverlo. La confirmación de lo que ya sabían, los huesos pequeños, algunos todavía parcialmente conectados, otros dispersos como piezas de un rompecabezas macabro. Roberto fotografió cada uno con su celular antiguo, un Samsung de 5 años que apenas tenía memoria, sus manos temblando tanto que muchas fotos salieron borrosas, pero lo intentó una y otra vez hasta conseguir imágenes claras. Cada foto era evidencia. Cada foto era un testimonio que estos niños habían existido. Julio vomitó 2 veces. La primera vez logró llegar al baño improvisado que habían instalado afuera. La segunda vez no pudo y vomitó en una esquina de la capilla, disculpándose entre arcadas. Nadie lo culpó. Todos sentían la misma náusea reptando por sus tripas. David rezaba entre dientes, un rosario incesante de Padrenuestros y Avemarías, sus labios moviéndose constantemente mientras sus manos temblaban al desenrollar otro paquete. Había dejado caer su actitud de tipo duro. Ahora solo era un padre pensando en sus propios hijos, imaginándolos en esas mismas vigas, olvidados, sin nadie que los llorara. Santos, el mayor del grupo, tenía lágrimas corriendo por su rostro curtido, surcando caminos a través de la suciedad acumulada. No se molestaba en limpiarlas. Lloraba abiertamente, sin vergüenza, cada nuevo bebé rompiendo un poco más su corazón. Miguel, normalmente el más estoico, el más pragmático, estaba sentado en un banco roto, con la cabeza entre las manos. Su hija necesitaba una operación. Pero estos bebés nunca tuvieron la oportunidad de crecer lo suficiente para necesitar operaciones. Nunca tuvieron la oportunidad de decepcionar a sus padres, de hacerlos orgullosos, de vivir. Tomás era el único que permanecía en silencio, pero su rostro había adquirido una dureza que Roberto nunca le había visto. Sus mandíbulas estaban apretadas, sus ojos ardían con una furia fría. Él era zapoteco. Su gente había sufrido estos mismos abusos durante siglos, y aquí estaba la prueba, aquí estaban los cuerpos. ¿Por qué?, preguntó Miguel finalmente, su voz rota, irreconocible. ¿Por qué harían esto? No entiendo. ¿Cómo puedes matar a un bebé? ¿Cómo puedes mirar a un niño indefenso y...? No pudo terminar. Se quebró, sollozando como Roberto nunca lo había visto. Este hombre grande y fuerte, reducido a lágrimas por la maldad incomprensible de otros hombres muertos hace 200 años. Roberto sacó el libro que había llevado consigo, sus páginas marcadas con notas adhesivas que había puesto durante la noche. Lo abrió en una página específica. Aquí dice que en 1821, después de la independencia, esta capilla fue convertida en orfanato temporal por decreto del gobierno provisional. Se suponía que recibirían niños indígenas de familias que habían perdido todo en la guerra. El conflicto había dejado miles de huérfanos. La idea, supuestamente, era cuidarlos hasta encontrarles hogares apropiados. Hizo una pausa, pasando a otra página. El padre a cargo era Francisco Méndez de Córdoba, un español que decidió quedarse en México después de la independencia. Tenía conexiones con las familias más ricas de Puebla. Aquí
señaló una lista de nombres. Hay un registro de donaciones de esas familias, grandes cantidades de dinero por el cuidado benevolente de los huérfanos indígenas, cantidades enormes, miles de pesos de la época. ¿Y? Urgió Julio, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Roberto respiró profundo antes de continuar. ¿Y si cruzas estos nombres con los registros de adopción oficial de la época que investigué en Internet anoche? Muchas de estas familias adoptaron niños indígenas, pero no bebés, niños de 5, 6, 7 años, niños lo suficientemente grandes para trabajar, para servir, para ser explotados. Los bebés eran inútiles para ellos, muy pequeños para trabajar, demasiado trabajo para mantener. La horrible verdad comenzaba a tomar forma en la mente de todos. «Vendía a los niños que podía vender», dijo Santos, su voz llena de asco tan profundo que apenas podía articular las palabras. A las familias ricas que querían sirvientes baratos, niños indígenas que podían ser maltratados sin consecuencias porque nadie preguntaría por ellos, y los bebés. Si eran demasiado pequeños, si lloraban mucho, si estaban enfermos, si nadie los quería. Los mataba y los escondía, terminó Roberto, la palabra mataba cayendo como una piedra en agua quieta. Dios santo, esto no es solo un cementerio, es un campo de exterminio, es un negocio de eliminación de vidas inconvenientes. ¿18 bebés?, dijo David con voz temblorosa. Solo 18. Roberto negó con la cabeza lentamente, su mirada recorriendo las docenas de vigas que aún no habían abierto, calculando, estimando, temiendo. No lo sé, pero tengo miedo de que sean muchos más. Muchos más. Este libro tiene cientos de nombres marcados como olvidados, si incluso una fracción de ellos está aquí. Decidieron parar por ese día. Necesitaban pensar, necesitaban decidir qué hacer. Bajaron de los andamios en silencio, cada uno cargando el peso de lo que habían descubierto. Afuera, la ciudad seguía viviendo. Autos pasaban por la calle. Vendedores ambulantes vendían elotes y tamales. Turistas tomaban fotos de edificios coloniales. Nadie sabía que a pocos metros, bajo un techo olvidado, yacía uno de los secretos más oscuros de Puebla. «Tenemos que reportarlo», dijo Julio. «A la policía, a los medios, a alguien». «¿Y crees que les importará?», preguntó Miguel amargamente. «Esto pasó hace 200 años. Los responsables están muertos. ¿Quién va a rendir cuentas?» «Pero esos niños merecen ser enterrados dignamente», gritó Julio. «Merecen que se sepa lo que les pasó». Roberto encendió un cigarro, sus manos aún temblando. «Tienen razón los dos. Tenemos que reportarlo. Pero también tenemos que pensar en nosotros. El dueño de este lugar, el licenciado Vega, pagó mucho dinero por esta propiedad. Si esto se hace público, el proyecto se cancela. Y nosotros perdemos el trabajo». «¿Está hablando en serio?» Julio lo miró con incredulidad. «¿Va a poner dinero por encima de...?» «No es solo dinero», explotó Roberto. «Es mi casa. Es la operación de la hija de Miguel. Es la medicina de la esposa de Santos. Es poder mandar dinero a Oaxaca para Tomás. Es tu puta universidad, Julio. ¿O ya se te olvidó por qué estás aquí?» El silencio cayó como un yunque. La verdad dolía porque era cierta. Todos estaban ahí por necesidad, y esa necesidad los convertía en cómplices de un nuevo encubrimiento. «Esto es exactamente lo que quieren», dijo Santos lentamente. «Que nos peleemos entre nosotros, que el miedo al hambre nos haga callar. Así es como los poderosos siempre han ganado. Nos hacen elegir entre nuestra conciencia y nuestra supervivencia». Roberto miró a su equipo. Vio el conflicto en cada rostro, la misma lucha que él sentía. «Denme hasta mañana», dijo finalmente. «Déjenme pensar en cómo podemos hacer las dos cosas».
honrar a esos niños y no destruir nuestras vidas en el proceso. Nadie respondió, pero tampoco nadie se fue. Esa noche, Roberto se reunió con su esposa Gloria en la cocina de su pequeña casa. El reloj de pared marcaba las 9 de la noche. Sus hijos estaban en sus cuartos, supuestamente haciendo tarea, pero probablemente en sus teléfonos. La vida normal de una familia normal, excepto que nada se sentía normal. Gloria le sirvió café recalentado de la mañana y pan dulce que había comprado de camino a casa de su trabajo como costurera en una fábrica de ropa. Se sentó frente a él con la paciencia de 30 años de matrimonio, de décadas de ver a su esposo cargar con el peso de sostener una familia en un país que no hacía fácil ser pobre. ¿Qué te está comiendo por dentro, Roberto?, preguntó, sus ojos oscuros llenos de esa sabiduría que viene de haber sobrevivido a su propia cuota de injusticias. Te conozco. Algo malo pasó hoy. Él le contó todo. Los huesos, el libro, la terrible verdad que habían descubierto, y su dilema. El proyecto del licenciado Vega valía mucho dinero. Si esto se hacía público, el proyecto se cancelaba, y ellos perderían su trabajo, perderían el ingreso que necesitaban para la hipoteca, para las colegiaturas de los niños, para sobrevivir. Gloria escuchó en silencio, sus manos envolviendo su taza de café, sus ojos nunca dejando el rostro de su esposo. Cuando él terminó, ella permaneció callada por un largo momento, procesando. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y esos bebés?, preguntó finalmente. Roberto negó con la cabeza. Ellos nunca tuvieron elección. Desde el momento en que nacieron, su destino estaba sellado, por el color de su piel, por el idioma de sus padres, por la época en que vivieron. No tuvieron voz, no tuvieron poder, no tuvieron a nadie que peleara por ellos. Hizo una pausa, tomando un sorbo de café. Nosotros sí tenemos elección. Y esa es la libertad real. Roberto, no es tener dinero, no es no tener que trabajar. La libertad real es poder elegir hacer lo correcto incluso cuando te va a costar todo. Porque si solo hacemos lo correcto cuando es conveniente, entonces no tenemos principios, solo tenemos conveniencia. Si hago esto, podemos perder la casa, dijo Roberto, su voz apenas un susurro. Los niños van a tener que cambiar de escuela. Tú vas a tener que trabajar más horas. Entonces perderemos la casa, interrumpió Gloria con una firmeza que no admitía debate. No sería la primera vez que perdemos algo, ¿verdad? Perdimos el negocio de tu padre cuando quebraste. Perdimos el carro cuando no pudimos pagar. Hemos perdido muchas cosas, pero nunca hemos perdido nuestra dignidad. Nunca hemos perdido la capacidad de mirarnos en el espejo y saber que somos buenas personas. Se inclinó hacia adelante, tomando las manos ásperas de su esposo entre las suyas. Esos bebés murieron sin dignidad. Murieron como basura. Murieron olvidados. ¿Vas a ser tú uno más que los olvide? ¿Vas a ser uno más que los sacrifica por dinero? Roberto sintió lágrimas quemando sus ojos, nublando su visión. Tengo miedo, Gloria. Tengo miedo de no poder mantenerlos, de decepcionar a mi familia, Mira. Ella interrumpió, su voz ahora más suave pero no menos firme. Nuestros hijos van a crecer en un país donde les van a pedir que se queden callados 1000 veces, que ignoren la injusticia porque no es su problema, que miren hacia otro lado porque así son las cosas. Si ven que su padre se quedó callado cuando importaba, ¿qué lección les estamos enseñando? Roberto cerró los ojos, sintiendo el peso de esa verdad. Pero si veo que su padre perdió todo defendiendo a niños que murieron hace 200 años, continuó Gloria. Si ven que su padre eligió la justicia sobre la comodidad,
que eligió su conciencia sobre su billetera, entonces van a aprender que hay cosas más importantes que el dinero. Van a aprender que ser libre no es hacer lo que quieres, sino tener el coraje de hacer lo que debes. Ella se limpió las lágrimas que ahora corrían por sus propias mejillas. Yo trabajo 12 horas al día cosiendo ropa que nunca podría comprar, para gente que nunca va a saber mi nombre. Cada día me duele la espalda. Cada día llego a casa exhausta, pero lo hago porque amo a mi familia, porque quiero que mis hijos tengan mejor vida que yo. Y parte de darles una mejor vida es enseñarles a ser mejores personas. Roberto la miró, viendo a la mujer con la que se había casado 30 años atrás, una niña de 18 años que vendía flores en el mercado, que se había enamorado de un albañil sin futuro, que había construido una vida de la nada, que nunca se había rendido, nunca se había vendido, nunca había comprometido sus valores. ¿Sabes por qué te amo?, preguntó ella. No es porque tengas dinero, que nunca has tenido. No es porque seas guapo, aunque lo eras cuando eras joven. Sonrió con ternura. Es porque siempre has sido un hombre de palabra, un hombre que hace lo correcto. No dejes que el miedo te convierta en algo menos. Roberto sintió algo quebrarse en su interior. Todas las excusas, todas las racionalizaciones, todas las formas en que había tratado de convencerse de que podía ignorar esto, se desmoronaron. «Tienes razón», dijo finalmente. «Tienes razón. Voy a hacer esto. Voy a exponer la verdad, cueste lo que cueste». Gloria sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa. «Lo sé. Siempre supe que lo harías. Solo necesitabas que alguien te lo dijera». Esa noche, mientras yacía en la cama, Roberto pensó en la libertad. Verdadera libertad. No la libertad de los ricos, que podían hacer lo que quisieran porque el dinero los protegía de las consecuencias. No la libertad superficial de poder elegir entre 20 marcas de cereal en el supermercado. La libertad real, la libertad de vivir según tus principios, la libertad de elegir la justicia sobre la comodidad, la libertad de saber que, pase lo que pase, hiciste lo correcto. Esa, pensó, es la única libertad que realmente importa, y es la única que nadie te puede quitar. El miércoles amaneció con una tormenta feroz. Rayos partían el cielo sobre Puebla, mientras la lluvia golpeaba las calles con violencia. Roberto llegó a la capilla empapado, encontrando a su equipo esperándolo bajo el pequeño alero de la entrada. «Tomé una decisión», anunció sin preámbulos. «Vamos a abrir todas las vigas, vamos a documentar todo lo que encontremos, y vamos a hacer esto público, cueste lo que cueste». Miguel dio un paso adelante. «Hablas fácil cuando no tienes una hija que necesita operación». «Tienes razón», Roberto asintió. «Pero, ¿qué le vas a decir a esa hija cuando crezca? Que te quedaste callado ante la injusticia porque necesitabas dinero. Esa es la lección que quieres enseñarle». «No me vengas con pendejadas moralistas», escupió Miguel. «La moral no paga las cuentas del hospital». «No», intervino Santos, «pero el silencio tampoco. Llevo 60 años viendo cómo los poderosos pisotean a los débiles. ¿Saben por qué siguen haciéndolo? Porque gente como nosotros se queda callada». «Fácil para ti decirlo», dijo David. «Tú ya estás viejo. Yo tengo 2 hijos pequeños. ¿Qué van a comer si pierdo este trabajo?» «Entonces vete», dijo Roberto tranquilamente. «No te voy a obligar, pero yo me quedo y voy a terminar esto». Julio fue el primero en asentir. «Yo me quedo». Tomás, el callado Tomás, que rara vez hablaba, dio un paso al frente. «En Oaxaca, mi abuelo me contaba historias de cuando los españoles llegaron, de cómo tomaban niños indígenas y los civilizaban», hizo comillas con los dedos. «Los golpeaban por hablar su idioma, los vendían, los mataban. Pensaba que eran solo historias viejas, pero aquí están. Aquí está la prueba de que esas atrocidades pasaron. Mi abuelo nunca tuvo voz.
Esos bebés nunca tuvieron voz. Yo me quedo para darles una. Santos puso su mano temblorosa en el hombro de Roberto. Yo también. Miguel y David se miraron. El conflicto era evidente en sus rostros. Finalmente Miguel dejó escapar un suspiro derrotado. Están todos locos, pero... Supongo que yo también. Miró a Roberto. Mi hija va a necesitar esa operación, pero más va a necesitar un padre que sea un hombre de verdad. David asintió lentamente. Está bien, pero si nos corren, ustedes van a tener que ayudarme a buscar otro trabajo. Trato hecho, dijo Roberto. Entraron a la capilla bajo la tormenta. El interior estaba casi oscuro, iluminado solo por los rayos que explotaban afuera. Las linternas creaban sombras danzantes en las paredes mientras subían a los andamios. Trabajaron metódicamente durante horas. Abrieron viga tras viga y encontraron más, muchos más. Para el mediodía habían descubierto 43 paquetes, 43 bebés. Algunos tan pequeños que debieron haber muerto a los pocos días de nacer. Julio documentó cada uno con su teléfono, tomando fotos y videos. Roberto llamó a un amigo periodista de confianza, Héctor Reyes, quien escribía para un periódico local. Héctor, necesito que vengas a ver algo. Es importante. Héctor llegó una hora después, empapado por la lluvia. Era un hombre delgado de 40 años, con lentes gruesos y una expresión perpetuamente escéptica. Había cubierto corrupción, crimen organizado y las peores historias que Puebla tenía para ofrecer. Pero cuando Roberto le mostró los huesos, cuando le enseñó las vigas y el libro, su rostro palideció. «Dios mío», susurró. «¿Saben lo que tienen aquí? Una masacre», dijo Roberto. «Un crimen que nunca fue castigado. Más que eso, Héctor comenzó a tomar sus propias fotos. Tienen prueba de una atrocidad sistemática. Esto no fueron solo asesinatos aislados. Fue un sistema, un negocio de venta y eliminación de niños indígenas. Y apuesto a que familias ricas de Puebla estaban involucradas». «¿Puedes publicarlo?», preguntó Julio. Héctor lo miró seriamente. «Puedo, pero necesitan entender algo. En cuanto esto salga, van a venir por ustedes. El dueño de esta propiedad, los inversionistas, quizá hasta el gobierno municipal, van a querer callarlos, van a querer enterrar esto de nuevo». «Que vengan», dijo Roberto. «No nos vamos a quedar callados». Héctor asintió. «Entonces empecemos. Necesito entrevistas en cámara. Quiero que me cuenten todo desde el principio». Pasaron las siguientes horas grabando testimonios. Cada hombre contó su parte de la historia. Julio, con voz temblorosa, describió el primer llanto que escuchó. Miguel habló de los paquetes cayendo de las vigas. Santos, con lágrimas en los ojos, habló de su propio abuelo, un indígena zapoteca que había sufrido abusos similares en su juventud. Tomás habló en su lengua materna, el zapoteco, antes de traducir al español. Los muertos merecen ser recordados, los olvidados merecen ser llorados. Héctor lo documentó todo, las fotos, los videos, los huesos, el libro antiguo. Para cuando terminaron tenía suficiente material para una serie completa de artículos. «Esto sale mañana en primera plana», prometió. «Y lo voy a enviar a medios nacionales también. Esto necesita ser conocido por todo el país». Esa noche, mientras guardaban las herramientas, llegó una camioneta negra lujosa. De ella bajó un hombre en traje caro, a pesar de la lluvia. Era el licenciado Armando Vega, el dueño de la propiedad. Alto, con cabello engomado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas tardes, señores», dijo, su voz suave pero con un filo de acero. «Me han llegado rumores preocupantes sobre el progreso del trabajo». Roberto dio un paso adelante. «Encontramos restos humanos, licenciado. Tenemos que reportarlo a las autoridades». La sonrisa de Vega se congeló. «¿Restos? ¿Qué tipo de restos?»,
Bebés, dijo Roberto directamente. Decenas de bebés escondidos en las vigas, asesinados hace más de 200 años. Vega guardó silencio por un momento. Luego suspiró como si esto fuera una simple inconveniencia. Entiendo. Miren, señores, aprecio su diligencia. Pero esto no tiene por qué convertirse en un problema grande. Esos restos son antiguos, históricos. Podemos reportarlos discretamente, permitir que los expertos los estudien y continuar con el proyecto sin mayor escándalo. Ya lo reportamos, dijo Julio. A un periodista. Sale en el periódico mañana. El rostro de Vega se endureció. ¿Hicieron qué? Hicimos lo correcto, respondió Roberto. Vega los miró a todos, su expresión ahora fría y calculadora. ¿Tienen idea de lo que acaban de hacer? Este proyecto vale 15 millones de pesos. Tengo inversionistas, tengo permisos, tengo contratos. Si esto se hace público, todo se viene abajo. Y ustedes están despedidos, todos, y me aseguraré de que ninguna empresa constructora en Puebla los contrate de nuevo. Haga lo que tenga que hacer, dijo Santos tranquilamente. Nosotros ya hicimos lo que debíamos. Vega sacó su teléfono. Esto no termina aquí. Mi abogado se va a encargar de ustedes. Invasión de propiedad privada, robo de objetos históricos, interrupción maliciosa de proyectos comerciales. Van a terminar en la cárcel. Adelante. Roberto se cruzó de brazos. Pero mientras tanto el mundo va a saber lo que pasó aquí. Van a saber que bebés inocentes fueron asesinados y escondidos como basura. Y van a saber que usted quería construir un hotel de lujo sobre sus huesos. Vega los miró con odio puro antes de subir a su camioneta y desaparecer en la lluvia. Los 6 hombres se quedaron parados bajo la tormenta, empapados pero unidos. Bueno, dijo Miguel, supongo que estamos oficialmente desempleados. Y probablemente demandados, agregó David. Pero hicimos lo correcto, dijo Julio. Sí, asintió Roberto. Hicimos lo correcto. El artículo de Héctor Reyes explotó en la prensa nacional. La capilla de los niños olvidados, masacre colonial descubierta en Puebla, decía el titular. Las fotos de los huesos, las vigas, el libro antiguo, circularon por todo México. Los testimonios en video de los albañiles se volvieron virales en redes sociales. La respuesta fue inmediata y masiva. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, llegó ese mismo jueves, cerrando la capilla para una investigación forense completa. Encontraron un total de 68 cuerpos de bebés y niños pequeños escondidos en las vigas. Todos databan entre 1821 y 1825. Todos eran de ascendencia indígena, según análisis de ADN. Los historiadores comenzaron a investigar. Encontraron registros del padre Francisco Méndez de Córdoba, quien efectivamente había dirigido el orfanato. Encontraron pagos de familias ricas de Puebla. Encontraron la ausencia sospechosa de registros de qué había pasado con los niños. Y encontraron algo más, testimonios enterrados en archivos eclesiásticos de 1826, donde varias mujeres indígenas habían acusado al padre de vender niños y hacer desaparecer a los que no eran aptos para servir. Las acusaciones habían sido ignoradas. El padre Méndez había muerto tranquilamente en 1830, rico y respetado. Pero ahora, casi 200 años después, su crimen salía a la luz. Las protestas comenzaron el viernes. Miles de personas de comunidades indígenas de todo México marcharon hacia Puebla exigiendo justicia, exigiendo que los niños fueran enterrados con dignidad, exigiendo que se reconociera oficialmente este capítulo oscuro de la historia. Roberto y su equipo fueron invitados a hablar en universidades, en programas de televisión, en foros sobre derechos humanos. Se convirtieron, sin quererlo, en símbolos de algo más grande.
No somos héroes, le dijo Roberto a un periodista de Televisa. Solo somos trabajadores que hicimos lo que cualquier persona decente debería hacer. No nos quedamos callados ante la injusticia, pero no todo fue gloria. El licenciado Vega cumplió su amenaza, los demandó por violación de contrato, daños y perjuicios, interrupción de actividades comerciales. La demanda era por 5 millones de pesos. Ninguno de ellos tenía ese tipo de dinero. La presión fue intensa. Miguel recibió llamadas amenazantes. David encontró su camioneta vandalizada. Julio fue seguido por hombres en trajes oscuros. A Santos le ofrecieron dinero para que se retractara de su testimonio. Todos se negaron. Ya cruzamos el punto de no retorno, dijo Miguel en una reunión del grupo en la casa de Roberto. O nos mantenemos unidos o nos hunden uno por uno. Pero entonces algo extraordinario sucedió. La gente respondió. Una campaña de crowdfunding para su defensa legal recaudó 2 millones de pesos en una semana. Abogados de derechos humanos ofrecieron representarlos gratis. Organizaciones indígenas los adoptaron como causa. Artistas, músicos, escritores, todos comenzaron a hablar sobre la capilla de los niños olvidados. El caso se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra el olvido histórico, contra el poder del dinero, contra el silenciamiento de las voces marginadas. El gobierno de Puebla, bajo presión pública masiva, revocó los permisos del licenciado Vega. La capilla fue declarada sitio de memoria histórica. Los 68 niños fueron enterrados en una ceremonia masiva en el Panteón Municipal, con honores y con sus nombres, cuando se pudieron identificar, grabados en piedra. La ceremonia fue en un sábado lluvioso, 3 semanas después del descubrimiento. Miles de personas asistieron. Había representantes de comunidades náhuatl, zapotecas, mixtecas, otomíes. Había madres llorando por niños que nunca conocieron, pero con quienes se identificaban. Había ancianos cantando en lenguas antiguas. Había jóvenes sosteniendo carteles. Nunca más el olvido. Los muertos tienen voz. Justicia para los sin nombre. Roberto y su equipo estaban en primera fila, junto a las 68 pequeñas urnas blancas. Gloria estaba a su lado, tomando su mano. Sus hijos de 14 y 16 años miraban con ojos llenos de orgullo a su padre. Un sacerdote católico y un chamán zapoteco dirigieron la ceremonia juntos. Hablaron de reconciliación, de justicia restaurativa, de la importancia de recordar. Estos niños fueron olvidados una vez, dijo el chamán en español y luego en zapoteco. Pero no serán olvidados de nuevo. Sus espíritus finalmente pueden descansar, sabiendo que su historia será contada, que su sufrimiento será recordado, que su existencia importó. Mientras bajaban las urnas a la tierra, comenzó a cantar. Era un canto antiguo, de los pueblos originarios de México. Uno por uno, los asistentes se unieron, miles de voces cantando en decenas de lenguas diferentes, todas honrando a los 68 bebés que nunca tuvieron la oportunidad de crecer. Roberto sintió lágrimas corriendo por su rostro. No era un hombre que llorara fácilmente, pero en ese momento no pudo contenerse. Miró a sus compañeros. Julio estaba llorando abiertamente. Miguel tenía los puños apretados, su rostro una máscara de emoción contenida. David rezaba en voz baja. Santos, el mayor, tenía una expresión de paz que Roberto nunca le había visto antes. Tomás cantaba en zapoteco, su voz firme y clara. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba, una mujer mayor se acercó a Roberto. Era indígena, su rostro marcado por años de sol y trabajo duro. Llevaba un rebozo tradicional y sus ojos eran increíblemente sabios. Gracias, dijo simplemente, por no quedarse callado, por elegir lo correcto sobre lo fácil. No fue tan difícil al final, mintió Roberto. Ella sonrió, viendo a través de él. Sí lo fue,
Por eso importa. La libertad real no es hacer lo que quieres, es hacer lo que debes, incluso cuando te cuesta todo. Esas palabras se quedaron con Roberto. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a estabilizarse. El caso legal de Vega se desmoronó bajo el escrutinio público. Los 6 albañiles consiguieron nuevos trabajos con una cooperativa de construcción dirigida por trabajadores, donde eran dueños de su propio trabajo. Miguel consiguió reunir el dinero para la operación de su hija a través de donaciones y del dinero recaudado en crowdfunding. Santos pudo pagar las medicinas de su esposa. Tomás envió suficiente dinero a Oaxaca para que su madre recibiera tratamiento médico adecuado. Julio recibió una beca completa para estudiar antropología en la UNAM. Prometió dedicar su carrera a descubrir más historias como la de los niños olvidados. Y Roberto. Roberto casi perdió su casa, pero al final la comunidad se organizó para ayudarlo a pagar la hipoteca. No porque lo mereciera, le dijeron, sino porque así es como funciona una comunidad real. 6 meses después, Roberto regresó a la capilla. Ahora era un museo. La estructura había sido reforzada, las vigas preservadas como evidencia histórica. Había placas explicando lo que había pasado, exhibiciones sobre la historia de abuso a comunidades indígenas, testimonios de sobrevivientes de injusticias similares en otras épocas. Caminó por el interior, viendo a visitantes leyendo las placas, mirando las vigas donde habían encontrado los cuerpos, reflexionando sobre esta historia oscura. En una pared había un mural pintado por artistas indígenas. Mostraba a 68 niños volando libres, convertidos en mariposas, en pájaros, en estrellas, y abajo 6 figuras de albañiles mirando hacia arriba, asegurándose de que volaran. Gloria estaba a su lado. ¿Valió la pena?, preguntó ella. Roberto pensó en todo lo que habían pasado. El miedo, las amenazas, casi perder todo. Pero también pensó en la ceremonia, en los miles de personas que vinieron a honrar a esos niños, en el cambio que habían provocado. Nuevas leyes se habían propuesto para proteger sitios históricos. El gobierno había pedido disculpas formalmente a las comunidades indígenas. Se habían abierto investigaciones sobre otros sitios sospechosos. Sí, dijo finalmente, valió la pena, porque esos niños ya no están olvidados, ya no son los sin nombre. Ahora tienen voz, y esa voz es eterna. Afuera, el sol brillaba sobre Puebla. La ciudad seguía viviendo, como siempre. Pero algo había cambiado. Una herida antigua había sido reconocida. Un secreto terrible había sido expuesto. Y 6 hombres comunes, albañiles sin poder ni riqueza, habían demostrado que la libertad más importante no es la libertad de hacer lo que quieres, sino el coraje de hacer lo correcto cuando todos te dicen que no lo hagas. Roberto miró una última vez el mural de los niños volando libres. «Descansen en paz», susurró. «Ya no están solos, ya no están olvidados». Y por primera vez, desde que habían encontrado el primer paquete en las vigas, sintió algo parecido a la paz, porque al final, la verdadera libertad no viene de evitar las consecuencias, viene de vivir con tu conciencia tranquila, sabiendo que cuando tuviste que elegir entre tu comodidad y tu humanidad, elegiste ser humano. Esa noche, Roberto reunió a su familia en la cocina, sus hijos, su esposa, todos sentados alrededor de la mesa vieja que habían tenido desde que se casaron. «Quiero que recuerden algo», les dijo. «Ustedes van a vivir en un país donde muchas veces van a tener que elegir entre lo fácil y lo correcto, entre su beneficio y la justicia, entre el silencio cómodo y la verdad incómoda». Sus hijos lo miraron con atención. «Cuando llegue ese momento, recuerden a los 68 niños de la capilla. Recuerden que ellos nunca tuvieron elección, nunca tuvieron voz. Ustedes sí la tienen. Úsenla».
Siempre, sin importar el costo. ¿Y si nos cuesta mucho, papá?, preguntó su hija menor. Roberto sonrió. Entonces habremos pagado el precio de vivir con dignidad. Y créanme, mija, ese precio siempre vale la pena. Más tarde esa noche, acostado en su cama, Roberto escuchó los sonidos normales de su vecindario. Perros ladrando, música tocando en alguna casa, el ruido distante del tráfico. La vida normal de gente normal. Pero él ya no era normal. Ninguno de ellos lo era. Habían cruzado una línea invisible que separa a aquellos que solo viven de aquellos que realmente importan, y mientras se quedaba dormido, pensó que podía jurar que escuchaba algo en el viento. No llantos esta vez, sino risas, las risas de 68 niños que finalmente eran libres. Fin. Epílogo. La capilla de Santa María de los Olvidados permanece abierta al público como museo y memorial. Cada año, el 15 de septiembre, Día de la Independencia de México, se realiza una ceremonia especial para honrar a las víctimas de injusticias históricas contra pueblos indígenas. Roberto Mendoza, Miguel Santos, Julio Ramírez, David Torres, Santos López y Tomás Cruz continúan trabajando como albañiles en Puebla. Dieron numerosas charlas en escuelas y universidades sobre la importancia de no quedarse callados ante la injusticia. La historia de los 68 niños se convirtió en materia de estudio obligatorio en escuelas de Puebla, asegurando que las generaciones futuras nunca olviden que la libertad de un pueblo comienza con el coraje de recordar su verdad completa, incluso las partes más dolorosas, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero un pueblo que recuerda, que honra a sus muertos, que se niega a quedarse callado, ese pueblo es verdaderamente libre,